sucedido. Se abrió la reunión, se cortó, la volvió a abrir, se volvió a cortar. Rafael había entrado y no veía a nadie en la sala, pero bueno, la cuestión es que ya lo hemos podido solventar, así que yo me quedo en silencio. Aprovecho simplemente para saludaros y pediros disculpas por las molestias. Chequearé con atención qué es lo que ha pasado con Zoom para que no se repita en próximas sesiones, pero bueno, ya le cedo el mando a Rafael. Un gusto saludarte, Rafael, y todo tuyo. Vale, vale. Gracias. Pero buenas noches, ¿cómo están todos? Disculpen eso pequeño inconveniente, pero bueno, no se perdió mucho tampoco. Hola, Rafa. Bueno, lo recuperamos un poquito al final. ¿Cómo estás, Javi? Bien, bien. Chévere. Bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Hola, ¿qué Alejandro. tal, Buenas noches. Alejandro? Alejandro, ¿tú estás en la primera? No. No, la primera la vi esta tarde. Ah, ya. Sí. Exactamente. Tú fuiste que me enviaste los Sí, PDF, ¿no? Sí, sí, ya, sí. no, lo estuve viendo allí y bueno, no lo he subido todavía al PowerPoint, pero no he tenido tiempo hoy pero sí lo vi por encima y pareciera que el PDF es la mejor opción que como está el Excel. Habría que buscar ahí la forma, pues. Pero pensé que era algo más como más Sí. movido, de, más de dificultad, pero creo que se puede resolver. Ya vamos entonces a comenzar. Veo gente que no estaba el primer día. Bueno, déjame compartir un poco de pantalla, ya vamos a empezar. Ya, un repasito rápido de 2 minutos de lo que vimos en la primera clase. En la primera clase, bueno, dimos una introducción de lo que era Power Query. Okay, y dijimos y quedamos en que el concepto básico o factor común de Power Query es que es una herramienta que permite la extracción, la transformación y la carga de datos. Obviamente la transformación incluye temas de limpieza, combinación, consolidación y todos aquellos elementos que nos permite hacer el Power Query. El Power Query se encuentra dentro del Excel ya como nativo desde el 2016 y también obviamente forma parte de todo el ecosistema o de todas las herramientas que conforman Power BI. Hay otras herramientas, obviamente como SQL Server Analysis Services que también la utiliza y otras por allí. Ahorita no alcanzo a recordar inmediato. El ambiente donde es más utilizado obviamente es en Power BI y en Power Query y en Excel. Entonces, hay personas que desarrollan soluciones en Excel sin necesidad de ir hacia el Power BI, ¿no? Completo. Y sí, Belén, bueno, bienvenida, Belén. No me recuerdo haberte visto en la primera, pero bueno, no importa, ya sabemos cómo es, cómo es la dinámica aquí. Y luego también vimos las diferentes fuentes de datos a las que podemos conectar, tanto desde Power BI como desde el Excel. El Power BI tiene muchísimas más opciones de conexión a fuentes de datos que la que tiene el mismo Excel, hay que decirlo. Y también tiene algunas otras funcionalidades que no tiene tampoco el Excel, sobre todo en la carga, sobre habilitar carga o actualizar la información, que el sí Power BI sí está un poco más robusto en eso. Sí, Microsoft ha dejado como un poquito de lado actualizar algunas cosas en el Excel, pero bueno, tenemos que vivir con eso los que trabajamos normalmente con el Excel. Los ejercicios también después dimos un paseo por la interfaz explicando cada una de las secciones que tiene la interfaz. Dimos algunas recomendaciones allí, sobre todo cuando se intenta agregar o transformar columnas que tienen muchas funciones que son iguales, pero que actúan de manera distinta dependiendo del contexto o el escenario donde nosotros nos vamos a desenvolver. Y después tuvimos también lo que es los tipos de conexión. ¿Okay? Vimos 4 tipos de conexión que se pueden hacer a través del Power Query, como son importar, que es la más usada, es la que por defecto de citar el Power Query. Tenemos la Direct Query, que es más que todo hacia bases de datos relacionales, como por ejemplo SQL Server o Oracle, que son bases de datos relacionales. También tenemos Light Connection, que ya son para ciertas funcionalidades, incluso de la plataforma de Microsoft. Ejemplo, cuando uno conecta a Dataflow o al Power BI Service, ya Light Connection va a un set de datos que está alojado allí y que muchas personas o muchos usuarios utilizan para conectar a ellos
y hacer sus respectivos reportes. ¿Ok? Esta es una función de la iConnect. Y también está una que fue la última característica añadida como tipo de conexión, que es la dual, la del modo compuesto. Esta es una característica que permite que tú te puedas conectar a varias fuentes de datos y tener modos importar y tener modos direct query. Todo cuando estamos en SQL Server, por ejemplo, conectamos a varias tablas. Hay tablas que funcionan perfectamente como tablas dimensionales, ¿okay? Que son las que corresponden tener los atributos para poder filtrar hacia las tablas de hecho y nosotros poder hacer nuestro modelado. Y están las que obviamente tienen las transacciones, que son las tablas de hecho, las conocemos como tablas de hecho. Esas tablas de hecho, por lo general, la granularidad o la cantidad de transacciones y de registros es mucho mayor que una de hecho, que una de dimensiones. Y por lo general, las de dimensiones se actualizan mucho en menor recurrencia que lo que se actualiza una de transacción, obviamente. Entonces, este modo dual llegó a resolver algunos problemas en cuanto a decir, bueno, si me tengo que conectar a un SQL Server y hacerlo todas las tablas que yo me traiga de allí, con el modo Direct Query, imagínense ustedes todo el viaje que hace Power Query hacia allá, a pesar de que no consumimos memoria interna, vamos hacia allá, jalamos información y eso es cada vez que vamos a estar actualizando información. Entonces, bueno, el modo de conexión va a depender del escenario en que ustedes se enfrenten. Pero para que ustedes conozcan y sepan que están esos 4 modos de conexión a través del Power Query. Obviamente hay muchos elementos de más de detalles a nivel cuando conectamos, pero no vamos a ahondar tanto en ello, porque si no, aquí nos da todo el año para aprender, aunque sea Power Query el 80% de lo que nosotros queremos manejar. Bien, dicho esto, hoy vamos a comenzar ya a conectar a ciertos archivos, ¿ok? A diferentes fuentes de base de datos. Este curso está hecho, a fuentes de datos, perdón, este curso está hecho para ir conectando a las bases, a las fuentes de datos más comunes y recurrentes que nosotros tenemos. Pero lo esencial es aprender a manejar el Power Query, no tanto a tratar de conectarnos a todo lo que haya. Esto tampoco es prudente, ya cada uno de ustedes, en función del trabajo que ustedes tengan, pueden ir viendo otros temas de conexión, sobre todo a otras bases de datos que de repente estén dentro del listado y dentro del parque de fuentes de datos que maneja Power Query o Power BI en este caso. Así que vamos a estar trabajando con ficheros, o sea, por ejemplo, con CSV, TXT, vamos a trabajar con PDFs, vamos a trabajar con archivos Excel. En lo que es la clase de hoy y quizás la del viernes, no vamos todavía a ahondar mucho en el tema de consolidación. Consolidación y combinación lo vamos a ver ya prácticamente para la 4ª clase más o menos. ¿Okay? Así que hoy lo que vamos a hacer es temas de transformación, vamos a ver muchos ejemplos de transformación. Cada escenario tiene una cuestión distinta. Yo he tratado de tener escenarios que son más acordes hacia la vida real, para que ustedes más o menos puedan ir aprendiendo todo el manejo o sea, no hay como unos pasos definidos, es decir, bueno, hoy vamos a aprender limpieza, hoy vamos a aprender cómo quitar espacio, eso lo vamos a ir viendo todo durante el proceso. ¿Ok? Y ustedes se van identificando dónde hacerlo. Y en qué más o menos, dependiendo del escenario, en qué estructura más o menos vayamos haciendo. ¿Ok? Por lo general, hay unas reglas de oro. Primero se limpia y después se transforma. Y después, primero se limpia, después se transforma y después se combina o consolida. ¿Ok? Pero primero es limpiar la casa, como que dice. Después la arreglamos, la ponemos bonita, ponemos los muebles donde sea. Y después ya sí empezamos a comprar otras cosas como para adornarlo un poquito más. ¿Ok? Más o menos tengan esa analogía en mente. Bien. Voy a compartir ahora sí pantalla para ver el primer ejercicio. Es un ejercicio quizás básico, es una conexión a un archivo delimitado, o sea, de CSV, pero que tiene ciertas particularidades que vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase de hoy. Vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de ejercicios posible. ¿Ok? El curso está hecho con una cierta cantidad de ejercicios que a lo mejor posiblemente, dependiendo del tiempo, a lo mejor alcanzamos a verlo todos, dependiendo cómo se vaya desarrollando. Yo voy a tratar de los ejercicios que más tienen relevancia. Espero que el tiempo de también ha dado, pero el tiempo de también para dar todos los ejercicios que están dispuestos en este curso. Muy bien, sin más preámbulo, vamos aquí a, por favor, si se ve la pantalla. Sí, adelante, Rafa. Listo. Entonces, ¿qué tenemos en pantalla? Ya, déjame activar aquí el chat por si acaso existe alguna pregunta o algo. Ya, perfecto.
Entonces voy a tratar de ir viendo el chat a medida de lo posible para no dispersarme un poco. Sin embargo, alguien que quiera intervenir, una parte urgente, por favor, ustedes levantan la mano y a la medida voy viendo la pantalla para saber quién tiene la mano levantada y le damos obviamente le damos el. Recuerden mantener los micrófonos en silencio en la medida de lo posible, mientras no intervengan, obviamente. Bien, en pantalla, ¿qué vemos? En pantalla estamos viendo un archivo delimitado, ¿ok? Muy sencillo. Este archivo delimitado tiene 3 columnas, una de fecha, una como que un código de cuenta y otra que tiene un monto. ¿Okay? Es un archivo sencillito, no tiene nada del otro mundo, pero fíjense que ya empezamos a tener algunos temas de formato, ¿no? ¿Okay? Algunos temas de formato. Entonces nosotros nos vamos a llevar ese archivo para el Power Query, vamos a conectar a él y vamos a hacer ahorita unas transformaciones muy básicas, ¿ok? Para ir calentando motores. Entonces, bueno, voy a cerrar este archivo porque obviamente lo necesito cerrado para poderme conectar, ¿ok? Es en el caso del Excel. Hoy voy a trabajar con el Power Query del Excel. Obviamente lo que vamos a hacer aquí también funciona también porque tiene casi todas las funcionalidades. Solamente que haya ciertas funcionalidades que no vienen al caso, como decir, bueno, tengo que trabajar con Power BI, juro, ¿ok? Pero vamos a trabajar con ese por un tema de latencia que tengo con el tema de Power BI cuando conecto con Zoom. Eso por ahora lo estamos solventando, pero igual la clase no va a repercutir si hacerlo en Power BI o en Excel en esta oportunidad. Muy bien, cierro el archivo. Y vamos rápidamente a abrir un archivo nuevo de... no sé si alguien quiere seguir la clase para ponerle el archivo en el chat, ¿ok? Lo voy a poner en el chat por si alguien quiere ir conmigo en el transcurso del ejercicio. Y en la medida que vayamos abriendo los ejercicios, yo les voy pasando los archivos vía y después los ponemos ordenados en la carpeta. Ya va, déjenme activar el chat. Sí, por favor, Rafa. Eso. A ver. Y ahora el chat. Okay. Dame un momento. Y vamos a... Me avisan, por favor, si... Ay, Dios. Los envié y les voy a enviar de una vez el TXT, que también sería el segundo ejercicio que vamos a hacer después de esto. En los dos archivos. Bien, ahora sí vuelvo a compartir pantalla de nuevo. Voy muy rápido, por favor, me avisan. Ok. Tenemos entonces un archivo nuevo de Excel. Y como vamos a conectar un archivo de CSV, vamos entonces a la pestaña de datos. Este tiene Power Query aquí en la pestaña de datos. Ya saben que Power BI, aquello que tengo utilizando Power BI, en transformar datos o en obtener datos y ahí seleccionan CSV o TXT. Bien. En esta pestaña de datos nos vamos a ir. Tenemos dos opciones para entrar al CSV. La primera de ellas, bien sea abriendo las opciones de obtener datos o en las opciones predefinidas o predeterminadas por el mismo archivo de Excel, podemos acceder a un CSV o un TXT. En este caso yo lo voy a hacer por este lado, pero también si llegan aquí de un archivo, aquí también lo pueden tener. Cualquiera de los dos casos les funciona igual. Vamos a seleccionarlo por aquí de una vez. Y esperamos un poco a que nos lleve a la ventana de navegación. Otra vez no configure para directo. Vamos entonces a buscar dónde tenemos nuestro archivo guardado. Y aquí el archivo que le acaba de pasar es este número 1 delimitado. ¿Ok? Importamos. Cuando nos conectamos a un archivo de CSV o TXT, por lo general nos sale esta pantalla de primero, que es como una ventana de navegación. Esta ventana de navegación lo que nos dice aquí es el origen del archivo, porque el origen del archivo puede ser de varias
codificaciones que tienen los CSV. Obviamente no, hay personas que sí conocen más o menos cuáles son los tipos de codificaciones, va a depender del tipo de delimitador o el tipo de que reconozca de puntaje o de dónde proviene el archivo, ¿no? El delimitador que está reconociendo, ¿okay? Que puede ser coma, punto y coma, si existe alguno o le reconoce alguno que él está, por ejemplo, diciendo, oye, reconocí este archivo, pero no era el delimitador, ustedes pueden aquí seleccionar. ¿Okay? Y luego, este tipo de detección de tipo de datos en este momento se basa sobre las primeras 200 filas. Es decir, si tienen 201 o más, lo va a hacer todo este esquema que están viendo aquí preliminar sobre las primeras 200 filas. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos una fecha, ¿okay? Aquí tenemos la cuenta y aquí tenemos tal cual como lo vimos en el archivo de CSV que vimos. Luego, debajo de ello tenemos 3 opciones. Si ustedes se equivocaron, no pudieron, no, este no era el archivo, la cuestión, no se preocupen, le dan cancelar y no ha pasado nada. ¿Okay? Luego tenemos otra que es la de cargar. Y ustedes ya están seguros de que estos archivos no tienen que hacerle ningún tipo de transformación, se van a la opción de cargar. ¿Okay? Cuando seleccionamos normalmente una carpeta también puede existir la opción de cargar y combinar. Me va a cargar, combinar los archivos y me los va a llevar. Entonces yo siempre, y te lo digo, llévenselo a transformar datos por si acaso tienen que hacer algo primero y después lo cargan. ¿Okay? Entonces, para mantener ese estricto orden del famoso proceso de ETL. En este momento estamos haciendo la extracción, ahora vamos a ir a la transformación y después vamos a ir a la carga. Si cargamos de una vez, bueno, lo podemos hacer, no digo que no, para eso está esta opción. Ahora, el transformar datos también es la que vamos mayoritariamente a utilizar. Entonces tenemos esas 3 opciones. En este caso, si queremos ir al editor de Power Query, vamos a transformar datos. Y esto nos va a llevar al editor de Power Query. Una vez estando en el editor de Power Query, ya estamos viendo la vista, tal cual como lo revisamos el día de ayer. Fíjense que aquí en la barra de estado me dice que el archivo o la consulta se compone ahorita en este momento con los pasos de 3 columnas y más de 999 filas. No tenemos a ciencia cierta ahorita, cuando son archivos de TXT o CSV, cuántas filas realmente estamos manejando. Si quisiéramos saber de primera mano de una vez cuántas filas estamos manejando, entonces vamos aquí a la pestaña de transformar y si se fijan, aquí hay una opción que se llama contar filas. ¿Okay? Yo normalmente trato de hacer este paso temporal, después lo elimino, pero es para saber más o menos cuántas filas estamos tratando o estamos trabajando en el momento para este tipo de archivos que tienen cualquier cantidad de datos. ¿Okay? Háganlo en archivos que ustedes sepan que no traen tampoco tantos millones de datos. Bueno, si ustedes conectan una base de datos de SQL Server y tienen 10 millones de datos, ¿para qué van a hacer esto? Si no, entonces, mientras cuentan las filas, a lo mejor se les puede tardar un poco el asunto. ¿Okay? Entonces, vamos a ello. Vamos a decirle aquí, en este momento, contar filas. Y fíjense que ahorita el archivo no tiene tantas, tiene 2064 filas. ¿Okay? Pero nos sirve para el tipo de ejemplo que vamos a tratar hoy. Entonces, como ya sé más o menos el tipo de filas, así que no se me pierda ninguna y nada, entonces yo le digo, bueno, ok, ya. Vamos a eliminar ese paso temporal que hicimos. Power Query. Lo dijimos ayer, cuando nosotros cargamos normalmente una base de datos o una fuente de datos, a veces, casi la mayoría de las veces, por defecto me crea estos 2 pasos. El encabezado, promueve el encabezado porque está viendo más o menos la estructura de los datos y dice, mira, la primera fila que se llamaba date, si nos vamos al origen, fíjense, si nos vamos al paso de origen, porque lo bueno del Power Query es que podemos ir volviendo a cada uno de los pasos anteriores que hicimos. Podemos ir revisando qué tiene cada paso. Recuerden que cada paso es realmente una variable. Esa variable guarda un código que genera un resultado. Y ese resultado puede ser una tabla, puede ser un valor, puede ser una lista, puede ser cualquier tipo de valor aceptado por Power Query. Entonces tengan en cuenta eso porque como les dije ayer, vamos a estar viendo también algunas cosas, algunos pasitos de una vez por M, en algunos casos. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense que el paso de origen me lo trae tal cual como está. Entonces crea 3 columnas, pero la primera fila tiene los nombres que parece ser un encabezado. El resto de los valores tiene cierta congruencia. Normalmente cuando conectamos este tipo de archivos delimitados, ya los valores vienen como bien estructurados, solamente que viene un archivo CSV. Luego me creó el paso de encabezados promovidos, donde él subió la primera fila
¿ok? La primera fila que teníamos antes como encabezado. Y además, después le lanza el tipo cambiado. ¿Ok? Cada vez que crea un paso de encabezado promovido, hace un paso o crea un paso de tipo cambiado. El tipo cambiado es simplemente cambiándole los valores a cada una de las fechas. ¿Bien? A todos y cada una de las fechas. Entonces, bueno, pareciera que el tipo cambiado está todo bien, ¿verdad? ¿Cierto? Pareciera que está todo bien. ¿Por qué? Porque tiene el perfil de columna. El perfil de columna está indicando que los valores que está evaluando como perfil están 100% válidos. Ya vimos el día de ayer, dentro de el día del lunes, dentro de la primera clase, que nosotros podemos, por ejemplo, activar calidad de columnas y verlo un poquito más de gráficos si ustedes así lo desean. ¿Okay? Pueden activar cualquiera de estos tipos de distribución de columna. Por lo general, este es calidad de columna o distribución de columnas para si quieren evaluar valores únicos o todo lo demás. ¿Ok? Por ahora no voy a activar esta opción, voy a dejar calidad de columna para que veamos aquí los porcentajes de errores, o pueden pasar por encima de la barrita. Cuando está totalmente verde, quiere decir que todos los valores que ella leyó supuestamente como válidos están ahí, están válidos. O sea, mira, casi todo eso es fecha y por eso te lo convertí en fecha y no hay ningún error. Este texto pareciera ser un número, yo te lo convertí en número, no hay ningún error. Mucho cuidado con los números porque a veces tenemos códigos que queremos conservar los ceros que están a la izquierda. Si a mí me detecta el Power Query todos esos valores numéricos y hay ceros a la izquierda y es un código, por ejemplo, un scoop de inventario, tienen a veces mantienen 10 códigos, por ejemplo, 10 dígitos cada código. Y para rellenar los dígitos hacia la izquierda, rellenas con cero. Eso puede llegar a tener problemas si nosotros decimos, pero es que me lo identificó como número porque te va a borrar los ceros a la izquierda. Para él no es un número. ¿Ok? Al menos nosotros lo formateamos de esa manera. Pero, en ese caso, nosotros debemos entonces decir, por excelencia, señor, no quiero ahorita que me coloques el tipo cambiado. Para este ejemplo en particular, está bien como lo hizo. ¿Ok? Entonces lo voy a ir dejando así. Pero fíjense en la tercera columna. En la tercera columna, a pesar de que están válidos los números, esto es tal cual como el Excel. Fíjense que los números, cuando están bien, los valores numéricos, cuando están bien, siempre están a la derecha de mis filas. Eso también pasa en el Excel. Aquí en este caso se encuentra en la fila, perdón, en la parte izquierda, hacia la parte izquierda de la columna. Eso no está bien. Porque si se fijan, tiene también paréntesis de algunos números, que significa que el número es negativo, tiene el signito de la moneda y por eso Power Query lo reconoció como un valor, perdón, de texto. Y por eso están aquí los valores de texto. Vamos a ver los valores de texto. Sencillamente aquí tenemos al lado de cada uno de los nombres hay un iconito que si nosotros desplegamos o presionamos en cualquiera de esos iconos, nos va a aparecer cada uno de los tipos de datos disponibles por si queremos cambiarle el Power Query. En el mismo paso, si yo cambio varias cosas aquí, o sea, varios tipos de datos, varias columnas, él va a mantener siempre, lo voy guardando en el mismo paso siempre que hagas el mismo procedimiento. Si pasamos a otro procedimiento y luego, no, es que ahora le voy a cambiar otra vez el tipo de datos, crea un nuevo paso de tipo de datos, de cambio de tipo cambiado. ¿Qué quiere decir esto? En la medida de lo posible, este es otro tip, otra de las buenas prácticas, no necesariamente es así, pero en la mayoría de los casos, traten de cambiar los nombres de las columnas y cambiar los tipos de datos hacia el final de las transformaciones. ¿Muy bien? ¿Esto por qué? Porque una buena práctica para el rendimiento de las consultas o para el rendimiento de nuestras consultas o de nuestros modelos es tratar de hacer las transformaciones en el menor paso posible. Obviamente, tratar de hacer en el menor paso posible requiere también un manejo del lenguaje M en muchos escenarios. Pero no se preocupen. Lo único que digo es que no repitan unos pasos que sean redundantes cuando pudieron haberlo hecho antes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, aquí tenemos la fecha. Vamos a revisar si todo está bien. Pareciera que todo está bien. ¿Ok? Pero ¿cómo sé yo si de repente, por qué? Porque Power Query evalúa sobre las primeras 1000 filas. ¿Ok? Si tengo más de 1001 datos, no sabemos si de verdad a partir de allí hay errores. Se los digo, en casi la mayoría de los casos hay errores. ¿Ok? Yo porque medio conozco la data y sé la fecha, pero aquí fíjense que me reconoce una fecha que parece ser el 12 de enero del 2008. ¿Por qué 12 de enero del 2008? Porque mi configuración regional es día, mes y año. ¿Ok? En la fecha.
Hay configuraciones regionales donde son mes, día y año. Y hay otras configuraciones donde son año, mes y día. Va a depender de la configuración regional que esté configurada en su equipo. Entonces, así tal cual lo va a reconocer. En este momento reconoció una fecha llamada 12 de enero de 2008. Vamos a ver si todas las fechas están bien. Fíjense. Si yo activo aquí abajo el perfil de datos, le digo, no lo hagas la generación de perfiles, ahorita lo voy a hacer porque son pocos datos. No lo hagas sobre las primeras. Yo quiero saber la generación de los perfiles sobre todo el conjunto de datos. Señores, miren cómo se me puso la barriga. Me dice allí que tengo 51% de errores. La mitad de los datos están con error. Imagínense ustedes, toda esta fila. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En las de texto, por lo general, no se detectan ese tipo de errores, porque el texto puede reconocer cualquier cosa como texto. Cualquier cosa, un valor numérico, puede reconocer como texto. En el número pareciera que todo está bien, pero en la fecha no está bien. ¿Qué puede haber pasado? A ver si alguien de repente a lo mejor puede decirme qué puede haber pasado en el error de fecha. Así a viva voz. Javis, tiene una mano levantada, te escucho. Javis, levántate la mano. Así, no, te iba a decir, Rafa, que ciertamente ahora ves los errores porque activaste ver absolutamente los 2064 datos, ¿no? En la parte de abajo. Ya va, que estoy viendo aquí los... Entiendo, no me aparecen todas las opciones. El menú de arriba anda vista. ¿Qué versión de Excel tienes? 2019. Carlos, por casualidad no tendrás Power BI. Si tienes Power BI de esto, te sugiero que hagas el ejercicio por Power BI de esto para que puedas tener todas las funcionalidades que estás viendo. Si lo tienes. Porque hay un tema ahí de configuración regional. Creo que en el 2019, si no me recuerdo, no estaba. Entonces vamos a tener problemas cuando vayamos a explicar aquí una... Repito, no lo hago ahorita por Power BI porque de verdad se me pone latente la máquina. Lo puedo intentar en el próximo ejercicio. Pero bueno. A ver, me decía Javi, disculpa. Disculpa que no hable de inmediato, pero estaba cenando. No, Ok, tranquilo. lo que te estaba indicando es que ahora te toma todas las fechas porque cambiaste debajo la generación de perfiles. Entonces ahora sí lo estás viendo completamente, no estás viendo las 999 primeras filas, sino que ahora estás viendo las 2064. Y es probable que en algún momento alguno de esos datos venga con algún tipo de error. Creo, no sé si... Sí, no, es que de hecho, cuando tú activas la generación de perfiles con datos completos es justamente para eso, para tratar, y más sobre todo en estos archivos que parecen que no tienes que hacerle ningún tipo de transformación. Claro. Entonces te puedes llevar esa data y a lo mejor la cargas y tiene errores. Entonces van a empezar los problemas. Entonces mucho cuidado con eso. O sea, siempre traten de ver la manera de ver la generación de los que tenga errores o no tenga errores. Ahora, puede haber otra manera de ver los errores sin necesidad de activar la generación de perfil. ¿Ok? Voy a tratar de volver a lo que era la generación de perfiles anteriores. ¿Y cómo puedo saber yo si tengo errores? Uno es cargando el archivo y me van a salir los errores. Otro, también, es que nosotros nos vayamos aquí a la pestaña de inicio, vamos a decir esta sala, no la he hecho, normalmente lo hago con perfil de datos completos. Y si vamos a conservar filas, fíjense que aquí, dentro de todas las opciones, está esta última que dice conservar errores. Es decir, fíltrame esa columna donde se encuentran los errores, la columna seleccionada que es date, que es donde vi que estaban los errores. Entonces yo puedo decirle, bueno, fíltrame y consérvame los errores. Es decir, conserva los errores y aquí me hace un filtrado de solamente aquellas filas que tienen los errores. Este paso, por lo general, yo también lo hago temporal para ver qué pudo haber causado el error en los datos. ¿Ok? Ahora, vuelvo y pregunto, ¿qué creen ustedes que pudo haber causado el error en las fechas? Alguno, el que quiera. ¿Un texto? Podría ser, sí, podría ser. Que detectó todas las filas, las 1000 primeras filas tenían fecha, a lo mejor en alguna de ahí para abajo tiene texto. Es un caso posible. Esa puede ser una. El otro caso podría ser que la última celda esté vacía.
Si tuviese vacía o null, ya me hubiese aparecido el porcentaje aquí, en la primera tabla. Me hubiese dicho, cuando generamos el perfil de datos sobre la data completa, me hubiese dicho aquí vacío. O sea, me hubiese dicho, mira, tienes un 0, por casi 0,1% vacío. Esa es otra manera de detectar si las filas tienen algún valor vacío. De acuerdo. Bajo ese escenario, entonces, otra opción podría ser que una de las fechas esté en formato invertido. Ahí diste en el clavo. Estamos en el clavo. Vamos a ver uno de los errores. Fíjense. Otro tip que ustedes se deben también llevar en cuenta. Como ya filtré los errores para ver a qué corresponden esos errores, la manera de verlo es posicionarlo. Mire, fíjense que si yo me posiciono sobre la palabra error, se me activa una manito. Si yo le doy allí, me crea un paso adicional donde me va a mostrar el error. Yo no quiero eso ahorita, por lo menos. Lo primero que tenemos que tener es en cuenta que cuando tengamos este tipo de palabras, no con la manito, sino en el espacio que está justamente hacia los laditos de la palabra. ¿Okay? Ustedes presionan allí y se les va a activar un mensaje abajo de vista preliminar indicándoles cuál puede ser el posible error. Y fíjense bien que lo que estaba diciendo Martín justamente, no pudimos proveer este valor como válido, como fecha válida. ¿Por qué? Fíjense aquí. Este es el valor original que me trae la data. ¿Qué ven allí? Manteniendo en cuenta que mi configuración regional es de mi máquina día, mes y año. Aquello que se encuentra de repente en Estados Unidos, a lo mejor que la tienen, le va a leer tal cual como la tienen ellos en la máquina, no le va a presentar este error. ¿Okay? Pero en el caso de muchas máquinas que tienen día, mes y año como configuración regional parametrizada, les va a aparecer este error. El 13, el segundo, en el segundo ítem del formato, ese que dice 13. Mi configuración regional tiene mes como los segundos ítems, obviamente el mes 13 no existe. Y al no existir, ¿quiere decir esto? Si no existe, te doy error. ¿Okay? Y así si seguimos revisando de ahí hacia abajo, vamos a tener también los mismos casos. Vamos a tratar de revisar uno mucho más abajo para que vean esto. Así que todas las del 13 de... Ahí está, 14. Entonces, si esto está dando error, porque el 14 no es un mes válido, quiere decir que mi archivo en realidad corresponde a fechas del mes de diciembre. ¿Cierto? Porque casi todos y cada uno de los primeros valores que están aquí pareciera que todos están en diciembre, porque me brinco un error al leerme el segundo ítem como mes y un mes no válido. Entonces quiere decir que esto está en formato mes, día, año. ¿Se comprendió? Entonces, Sí. si ese es el error, entonces nosotros vamos porque básicamente casi todos tienen ese mismo patrón, ¿no? Puede que haya otro, pero vamos a irlo resolviendo. Entonces vamos aquí a quitar ese paso que creé para ver a qué se refiere ese error. Lo voy a quitar, lo voy a eliminar. Simplemente lo eliminan con la X. Y vamos a ir a la fecha, a la columna de fecha, y vamos a eliminar, vamos ahorita a eliminar de isofacto este tipo cambiado. ¿Ok? De isofacto, no tener problema. Volvemos al sistema original. Ahora bien, vamos aquí para poder solventar este problema. Ya PowerQuery de un tiempo para acá configuraron para que al nosotros cambiar el tipo de datos tengamos la opción de usar configuración regional. Muchos archivos que nosotros obtenemos posiblemente vengan con formatos, y ya lo vamos a ver en la otra columna. Pueden tener muchos formatos que no corresponden con nuestra configuración. Entonces, la manera es que nosotros tengamos en cuenta a qué país corresponde ese formato. ¿Okay? Algunos RP nos bajan la información con formato predeterminado que normalmente corresponde casi todos a la configuración americana, ¿okay? En los Estados Unidos. Por eso es que a lo mejor estas fechas vinieron dentro del sistema de RP, me vinieron de esa manera y bueno, me dijeron 12 que viene con mes, día, año. Entonces, bueno, vamos aquí al tipo de datos, presionamos usar configuración regional y en configuración regional
Ok. A ver, déjame ver un momentico los comentarios, disculpen. Hola, Carlos, estoy leyendo la documentación. Tipo de datos. El tipo de datos que estamos tratando es fecha. Por lo tanto, aquí en la primera opción elegimos fecha. ¿Ok? Y fíjense que al elegir fecha, ya aquí en la segunda casilla me muestra por defecto la configuración regional que yo tengo en mi máquina, que en este caso es España de Chile. Y también me muestra unos valores de entrada de ejemplo para tipos de fecha de cómo se lee mi formato regional. En este caso, fíjense que aquí sí me trae día, mes y año. Y algunos ejemplos de otro tipo de máscara o de formato. ¿Ok? Eso lo trae por defecto. Entonces, para poder solventar este tipo de problemas, tenemos que seleccionar aquí el idioma o la configuración regional del país sobre el cual nosotros sepamos que proviene la data o que está configurada la data. En este caso yo voy a elegir, fíjense que tienen dos, English y tienen también inglés. Si le pongo la I, me va a llevar un poco más rápido y aquí voy a tener las opciones de idioma inglés. Entonces, el inglés de Estados Unidos está justamente aquí. Si yo selecciono esta opción, inglés de Estados Unidos, fecha, inglés de Estados Unidos, fíjense ahora que la vista preliminar de los valores ejemplos me dice, mira, el formato para este es mes, día y año. Y coincide con el formato que me trajo justamente la columna de fecha. ¿Ok? Al encontrar un formato coincidente, por lo general es inglés de Estados Unidos y estas cosas, entonces ya al encontrarlo y estar de acuerdo con él, damos a aceptar. Y ya fíjense cómo ahora, antes decía 12.1, ahora dice 1.12. Lo está leyendo de la manera correcta. ¿Cómo podemos saber? Bueno, ahorita también tenemos otra vez la misma generación de perfiles de datos, es decir, la primera fila. Vamos a hacer la de las dos opciones. Vamos a lanzar, ahorita aprovechando que tenemos pocos datos, y decirle generación de perfil de columna y conjunto de datos completo. Y vamos a ver qué me traen las estadísticas dentro del perfil de columna. ¿Okay? Fíjense que 100% está válido. Es decir, no hay ningún tipo de error ya. Ya por lo menos solventamos este error. Bien. Vamos al segundo. El segundo es pareciera que todos los datos son numéricos. Y así los he reconocido. A menos que ustedes quieran dejar estos códigos como texto. ¿Ok? Para este ejercicio yo lo puedo cambiar bien sea a número o a texto. Fíjense que el paso que me creó se llama distinto tipo cambiado con configuración regional. La pregunta es, si yo le cambio aquí el tipo de dato numérico, ¿me lo guarda en este paso o me crearía uno nuevo? Crearía uno nuevo, ¿no, Rafa? Y es así. Y ya le voy a decir, y ya vamos a ver que es así. Pero voy a decir que lo pongo en número entero, por ejemplo. Fíjense cómo me crea ahora un tipo de dato cambiado, a pesar de que utiliza la misma fórmula en el código. Table transform column types y aquí table transform column types. Entonces, a la columna con le aplicó este formato. Como dijimos el lunes, vamos a ir viendo los códigos para que vayamos familiarizándonos con la forma de trabajar del lenguaje. ¿Okay? En este caso lo que hizo fue utilizar la función table transform column, cuyo primer argumento es una tabla, se pide como tabla. Ya después podemos ver los argumentos, pero esa tabla es la que se encuentra guardada justamente en el paso anterior. Fíjense aquí. ¿Okay? Y como segundo argumento me está pidiendo una lista de listas. ¿Y por qué sé que es lista de listas? Porque hay doble llave. Hay una llave que encierra un grupo de listas. En este caso, como el cambio se lo estamos haciendo a la primera columna, fíjense aquí cómo tenemos el nombre de la columna como primer ítem de esta lista, y de segundo tenemos el código que interpreta para cambiarle a modo de número entero. ¿Ok? Vamos viendo eso. Ahorita no se me están enredando, pero para que ustedes vayan conociendo más o menos cómo es la estructura de un código M. Pero si nos vamos al paso anterior, el código que creó fue prácticamente el mismo, solo que le agregó, fíjense aquí, un tercer argumento, que es la cultura. Ay, otra vez. ¿Qué es la cultura? Esta que tengo. Inglés de Estados Unidos. Eso lo hace así el Power Query, no
habría que preguntarle a Miguel Escobar o a Miguel Llopis o a los Migueles por qué hace esto, pero así lo hace. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que vivir con eso. Ahora bien, ya nos creó el tipo cambiado entonces también para la segunda columna con esta función. Ahora, vamos a la tercera columna. Esto es un texto, pero sabemos que es un valor numérico y obviamente por ser valor numérico es muy importante porque justamente con los valores numéricos es con la mayoría de las cosas que analizamos los datos, ¿cierto? Le asignamos esos valores, venta, las compras, los costos y todo lo demás. Este caso, esta en particular, tiene el mismo caso que tuvo fecha, solamente que esta se refiere a fecha y esta ahora se refiere a valores numéricos. Para poder solventar esta situación, porque si yo le digo aquí, fíjense, ya hicimos un paso de tipo cambiado, yo le digo, bueno, cámbiame estos números porque no era texto, era número, y eso es uno de los primeros errores que cometemos cuando estamos empezando en la herramienta. Y le digo, cámbiame los números decimales. Explotaron casi todos los errores. Y no solo los errores. Si nos vamos a la tabla anterior, fíjense que aquí tenemos los números que pareciera están separados por un punto que separa los decimales. Y cuando hago el tipo de cambio, sí me lo reconoció, pero me quitó el decimal. Ten mucho cuidado con eso, porque si lo dejamos así, bueno, en este caso porque repito errores también, o sacó errores, pero si lo dejamos así, nosotros nos vamos confiados, vamos a decirle que vendieron, por ejemplo, esta transacción fue 35.382 de la moneda correspondiente, cuando en realidad tu valor era 353.80. ¿Okay? Entonces, cuidado con esto. Pero ya le cambiamos el tipo. Entonces decimos, pero mira, dio error y ahora cómo hago y todo lo demás, no puedo eliminar los errores porque vamos a ver qué pasó con los errores. Bueno, los errores es que en este número en particular, cuando ya pasan de miles, me pone la coma como separador, en este caso como separador de miles y el punto como separador de decimales. Mi configuración regional está hecha de forma inversa, es decir, los puntos para los separadores de miles y las comas para los separadores de decimales. Cuando este tipo de casos sucede, la opción no es cambiar el tipo directamente a número entero. Entonces utilizamos también la opción de configuración regional para cambiar este dato. Pero como lo hicimos sobre el mismo paso, porque fíjense que cuando yo utilizo o hago el cambio en otra columna, ella ya aquí en el código, fíjense que ahora me agregó otra lista con un par de ítems que dice, oye, tienes la columna llamada Monk, le cambié a tipo número, ¿ok? A type number, se la cambié. Y la agregó aquí como parte del código para no agotar un paso adicional. Lo hace dentro del mismo paso siempre que hagamos los mismos pasos. Tenemos dos opciones. ¿Cómo hago? Si yo elimino el paso, sí, me va a eliminar el paso, pero también me le va a quitar la configuración que yo había hecho en esta columna, ¿cierto? Imagínense que se le haya hecho ya varias columnas. Solamente esta es la que está brincando el error. La segunda opción es ya manipular un poco el lenguaje M. O sea, vamos a irle perdiendo el miedo al lenguaje M. Como les dije, como me creó esta primera, cuando creé la primera transformación, me creó esta primera lista dentro de otro juego de llaves. Entonces, quiere decir que si agrego esta segunda lista con este par de ítems, yo eliminando, incluyendo esa llave que está allí, ¿ok? Hasta esta llave de acá, o sea, es decir, ese par de datos que me conforman ahora la columna MOM y lo borro, pero a la vez le borro también esta coma porque estoy agregando una nueva lista, vuelvo a quedar como estaba antes, ¿cierto? Entonces simplemente le doy aquí a validar y ya la columna me vuelve a lo que estaba. ¿Ok? Fíjense que me aparece como un errorcito ahí. Cuando eso aparezca, cuando ustedes aún dicen, bueno, pues si ya volví a lo de antes, ¿por qué me sigue apareciendo el error? Ustedes vuelven al paso anterior, vuelven otra vez a marcar el paso nuevo y aquí ya se les va a quitar esas rayitas ahí. Es algo que funciona así en el PowerPoint, misteriosamente. Pero bueno, ya tenemos los valores como los teníamos antes. Entonces, como ya nosotros sabemos que esta acción no funcionaba de esa manera, ahora sí, vámonos aquí a tipo de datos, vamos a usar configuración regional, ¿ok? Y esta configuración de punto como decimales y comas como separadores de miles, ya abajo, José, déjame terminar este puntico y vemos y te atiendo tu consulta. Pero en este caso no es fecha, ahora es número decimal o número entero, en este caso número decimal para que me tome los decimales.
a número decimal, ya me reconoce otra vez nuevamente que el español de Chile es configuración y que las vistas preliminares me la muestra, fíjense, el puntico aquí como separador de miles y la coma como separador de decimales. Y para los números negativos, un signo de negativo y la coma como separador de decimales. Pero esta no es la configuración que yo quiero. Entonces vamos otra vez, esa configuración de puntos puede estar en varias configuraciones, pero vamos a irnos a la directa. Vamos a irnos a la de inglés de nuevo, de Estados Unidos. No es que este arregle todo, va a depender de dónde provienen los números. Inglés de Estados Unidos, fíjense, y aquí ahora sí me está reconociendo, me pone un valor preliminar, donde me dice que la coma es el separador de miles y el punto el separador de decimales. Entonces coincide con la data que yo pretendo cambiar. Sencillo, entonces vamos a decirle aquí ahora sí que ya coincide, vamos a aceptar, y ya fíjense cómo ahora sí me toma los números tal cual como debería tomar. Perfecto. Queremos saber si hay errores. Bueno, ya aquí está el perfil de datos completo, por eso que se tarda un poquito aquí en leer, pero ya va a sacar los valores. Entonces ya tenemos nuestra data completamente acomodada a cómo nos pide el ejercicio. José, dígame. Sí, a veces para hacer ciertas relaciones, ¿no conviene que esté como texto esos valores? ¿Cuáles dices tú? ¿Los de la cuenta? Sí, los importes. No, porque No. para mí los importes son importantes, pero los importes son justamente los que dan los valores cuando estás analizando los datos. ¿Y los de las cuentas? Ahora, los de las cuentas va a depender, por lo menos lo decía un poco al principio, fíjate. A veces los códigos vienen estructurados, por ejemplo, que cada código tenga 10 dígitos más. Muchos de esos 10 dígitos pueden tener ceros a la izquierda para completar simplemente la pantalla o la máscara que tiene ese código pegado. Sí, sí. Sí lo escuchaste, ¿no? Sí, Sí, lo escuché. Ya. Lo escuché. No, para no SKU. repetirlo y caer en lo mismo. No, Entonces, está bien. muchas veces yo prefiero, para ese tipo de casos, dejarlos en texto. ¿Ok? Hay quienes defienden que todavía sea en número, porque parece que el texto pesa mucho. Los caracteres pesan mucho en el rendimiento. Entonces, a veces es preferible manejarlo en número. Y si estás trabajando con Power BI, lo mejor es que si lo manejas por número, le desactives que no te lo sume. O sea, que no sea una columna de sumatoria. Lo que la lea como número, pero que no sea una columna de sumatoria. ¿Okay? Eso se hace en Power BI, más no en Excel, pero va a depender del escenario. Si lo dejas en texto, imagínate, vas a poner pesado el archivo, pero si no te queda de otra, vas a tener que dar texto. Okay, todo depende. Pero tienes que estar pendiente que las relaciones, todas las otras columnas que también se alimentan de esa, también estén en formato texto, porque si no, vas a tener un pastel ahí. No va a reconocer eso. Está bien. Bien, Javis. Ya respondiste lo que yo pensaba, que por qué te preguntabas yo, José, y es que en muchas oportunidades hay cosas que no deberían sumarse que se suman, y si están en formato numérico te puede perjudicar ciertas cosas del análisis. Pero ciertamente lo que puedes hacer es eliminar que no se sumen en ningún momento, que no se debería representar como una sumatoria y ya. Y con eso te quitas ese problema. Exactamente. Gracias, Javis. Muy bien. Entonces, ahora lo que queda es, bueno, dependiendo de dónde lo tengamos puesto, si estaba en Power BI, ustedes daban aquí en la consulta, en el panel de consulta, botón derecho, y por aquí había unas opciones que era habilitar carga. Si usted no quiere que esta tabla cargue dentro del modelo, una tabla puente, porque es algo que sirve para alimentar otro, qué sé yo, ahí ustedes desactivan la opción, ¿cierto? Pero aquí en Excel no existe esa opción. Entonces aquí en Excel o la cargas o desde el Excel, cuando salgas de aquí, le pones la opción de conexión a data. O sea, que sea solo conexión. Bien. O si te la vas a llevar también al modelo de Power Pivot, por ejemplo, tienes que crearla primero como solo conexión y después llevártela al modelo, subirla como en el modelo de Power Pivot. ¿Ok? En este caso, a ver, Belén, ¿todo oídos? Sí, mi pregunta es si da lo mismo hacer el cambio a número decimal o a moneda se puede hacer también. Si quisiera yo, como venía en moneda. Ya, sí, también lo puedes hacer en moneda, fíjate. Sí, ¿no? Vale. ¿Cuál es el caso? Bueno, ¿cuál es el caso de moneda? Moneda también te pesa mucho más que el número decimal. Vale, que el peso, que ralentiza, vale. Exactamente, esa es una. Vale. Pero la otra es que por lo menos ya lo vamos a ver ahorita.
Vamos a hacerlo con tu ejemplo. Fíjate que ya creó el paso, como es el único paso que creó, voy aquí bien sea a eliminar el paso o vamos a hacer algo aquí. Pago. Currency, si no me equivoco. Decía type number, ¿verdad? Entonces ahora si yo le pongo aquí el código, perdón, cambie a currency type, ya me lo va a reconocer como moneda de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, para ir manejando el código y irle perdiendo un poquito el miedo al código. Yo puedo eliminar el paso y volver a hacer otra vez a la ventana, seleccionar en vez de texto, seleccionar moneda, y ahí hago lo mismo, busco el inglés de Estados Unidos y selecciono. Vamos a hacerlo por las dos partes, ya que estamos aprovechando el paso. Entonces, si yo le doy aquí a validar, fíjense que ahora me cambia el icono, moneda, y lo bueno de la moneda es que me separa, a nivel de Power Query, me separa el punto con el decimal, cosa que no hacía el número decimal. Ponía corrido el número sin separármelo con miles. ¿Okay? Eso es lo bueno de la parte de la moneda, pero esa, como les digo. La otra manera rápida de hacerlo, si quieres, ponerle el de moneda. El de moneda. Voy a eliminar el paso un momento. Voy a volver al paso anterior. Voy a decirle otra vez que usar configuración regional. Y el tipo de datos que vas a elegir. Un poquito más, por eso es que a veces es bueno manejar el M, porque ya configuras ahí directo. Entonces, el tipo de datos, en vez de ser número decimal, ahora elegimos moneda. En Power BI se llama de otra manera, me parece como moneda. Power BI, si no me recuerdo, ahorita no recuerdo bien cómo aparece, pero en algún ejercicio lo vamos a ver. Moneda. Configuración regional, volvemos otra vez, inglés de Estados Unidos, y le decimos aceptar. Y hace lo mismo. Fíjense, ahí está lo mismo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Yo lo voy a dejar así porque el ejercicio es corto y no hay, tiene pocos datos y no hay repercusiones. La consulta se llama casi igual como reconocer el nombre del archivo. Si usted no quiere que esta consulta se llame, por ejemplo, no sé, ventas, por decir algo, para variar un poco, ¿no? El dato de ventas. Entonces, ustedes pueden darle doble clic, ahí cambian el nombre. Pueden darle botón derecho, cambiar el nombre, y también pueden cambiarlo allí. O el famoso atajo de teclado, que en este caso sería F2. Tiene que haber seleccionado la consulta y ahí también puede cambiar el nombre. Hay 3 formas de cambiar el nombre. Entonces aquí nos vamos, no, hay 4 formas, disculpe. Y si no es por aquí, lo hacen por acá. Y ahí lo llaman y cambian el nombre de la consulta. Entonces yo lo voy a cambiar a ventas simplemente para poder dejar claro el paso de cómo se cambian los nombres de la consulta. Bien, una vez hecho eso, vamos aquí a cerrar y cargar. Y cuando salimos por primera vez en una nueva consulta desde, por lo menos desde el Excel, me aparecen las 2 opciones de cerrar y cargar y cerrar y cargar. Si yo presiono cerrar y cargar, se me va a ir la tabla completamente, va a crear una pestaña nueva en el archivo de Excel y se me va a cargar toda la tabla. ¿Okay? Si yo no quiero la tabla, yo quiero que sea conexión y yo decidir en Excel que sea otra cosa distinta a la tabla, yo siempre recomiendo hacerlo por cerrar y cargar. Si ya después que ustedes hagan esta primera carga y vuelven otra vez a la consulta y vuelven a cerrar y cargar, ya no les va a salir cerrar y cargar en él, les va a salir cerrar y cargar a menos que sea una nueva consulta. ¿Se comprende? Entonces, vamos aquí a cerrar y cargar in. Y fíjense que aquí las opciones que me trae es tabla, un informe de tabla dinámica, un gráfico dinámico o crear únicamente la conexión. Yo en este momento voy a decirle crear únicamente la conexión porque quiero que también vean otra cosa. Y yo le voy a decir crear solamente la conexión. Ahí lo que está haciendo Power Query es simplemente tener eso en la consulta y no está haciendo nada a nivel del Excel. ¿Okay? Si ustedes las quisieran subir al modelo de datos, le dan a crear únicamente la conexión y si están trabajando con Power Pivot, entonces ustedes van aquí a agregar estos datos al modelo de datos y seleccionan allí y les va a subir al modelo de datos la tabla. ¿Okay? Es como si la estuviéramos cargando a el Power BI en las relaciones, en las tablas de relaciones o en la visual de tabla. Entonces, en este caso, vamos a dejar solamente la conexión. Vamos a decirle aceptar, no ha pasado nada. Me crea aquí, me abre la ventana de consulta y conexiones. Y aquí está mi consulta. Ok, me dice solo conexión. Si yo paso sobre ella, me da una serie de datos donde puedo editarla o puedo hacer otro tipo de cosas aquí.
como por ejemplo, cargar en, duplicarla, hacer referencia, combinarla, anexarla desde aquí o cambiarle las propiedades de la consulta. Eso lo puedo hacer desde aquí. Ahora, yo puedo cambiarle el tipo de carga. Ah, no, no era solo conexión. Lo hice para que ustedes puedan ver esta vista. Pero también en esta consulta aquí, al lado, yo puedo con botón derecho, si la presiono con botón derecho, tengo otra serie de opciones que también me pueden permitir hacer determinadas acciones sobre la consulta. Entonces, en este caso ya también fíjense que aquí lo puedo cambiar el nombre de nuevo y acá me dice una opción que es cargar in. Yo le digo cargar in, puedo cambiar el tipo de carga, bien sea tabla o un informe de tabla dinámica. Como ustedes vieron, tenían una serie de cuentas, ¿cierto? Con una serie de transacciones. Yo voy a hacer una tabla dinámica sencilla, ¿ok? Vamos a decirle aceptar, me va a habilitar los campos, o sea, la estructuración de la tabla dinámica, y yo lo que voy a decirle es que la cuenta me la ponga como fila, bien, y el amount me lo ponga aquí como valor. Ya la tengo una tabla mucho más resumida, de 2064 filas. Cierro aquí, pero fíjate que aquí, bueno, en este momento es la tabla dinámica. Si yo lo hubiese bajado como tabla, no me borra de ipso facto el punto, la separación de los 1000. Me lo vuelve a colocar como si fuese número decimal. Entonces, por eso es que yo no recomiendo, a menos que sea algo de visual, que quieras ver la visual bien en PowerPoint, utiliza moneda. Si no, dale de una vez con número decimal, que igualito cuando lo cargues no te lo va a reconocer como número decimal, le tienes que cambiar el formato, bien sea en Power BI o bien sea en Excel. Aquí en este caso, bueno, tenemos aquí la dinámica y sencillamente yo aquí le cambio un poquito. Javis. Rafa, Decir algo. es imposible cargar el destino de datos de donde se originó, ¿cierto? Imposible cargar el tipo de datos donde se originó. Ya no te entendí la pregunta. O sea, por lo menos tú tienes un Excel de donde la sacaste que se llama Delimited. Tú no puedes cargar el resultado de una consulta en el mismo origen de datos, en el mismo Excel de donde se originó. Eso si utilizas la opción de Excel Current Workbook, que es la de subir una tabla o rango al Power Query. Vamos a ver un ejercicio de eso de todas maneras. Ok, vale. Va a depender de cómo o sea, de lo que vayas a hacer. Yo, de hecho, si tú te pones, bueno, Power BI obviamente por razones lógicas no trae esa opción de ser Current Workbook, ¿ok? Que es la opción de subir desde el mismo archivo. ¿Por qué? Porque estás trabajando en Power BI y obviamente te va a llevar a conectar un archivo de Excel. Ahora, dentro del mismo Excel, tú puedes tener varias tablas. Si quieres consolidar todas esas tablas y mantener la tabla consolidada o la información consolidada dentro del mismo archivo. Tú ir agregando pestañas y que eso se vaya alimentando. Esa opción sí la tiene el Excel y lo hace dentro del mismo archivo. Pero tiene sus ciertas particularidades. Entonces yo siempre recomiendo que sea conexión directa a Excel. Igual lo vamos a ver en el ejercicio porque es parte del curso. Pero para que lo tengas ahí en cuenta. Ok. Tenemos entonces ya el primer ejercicio, pero también quiero que vean algo con este ejercicio. Ya de una vez aprovechando el tema. Yo voy a cerrar las consultas allí, voy a guardar este libro. Ok, vamos a guardarlo para mantener las mejores prácticas y tenerlo ya de una vez allí en la... Y lo voy a guardar. Tengo aquí una carpetica aparte que se llama ejercicio resuelto. Yo le puedo pasar este ejercicio resuelto si ustedes quieren. Si ustedes gustan. Yo aquí decirle ejercicio CV1 delimitado. Simplemente para poner un nombre ahí. Vamos a ponerle aquí 1. Guardar. Ok, entonces ese archivo está conectado a un archivo que se encuentra en una carpeta determinada. Pero ¿qué pasa si yo, o bien sea comparto este archivo, a otra persona, se lo envío, digo, mira, ahí tienes tu archivo consolidado, ábrelo, la estructura, todo lo que tú quieras, y le empiezo a pasar los archivos que alimentan o CSV. Pero él va a guardar ese CSV, ¿verdad? Lo va a guardar en otra carpeta quizás. O ustedes dentro cambian la computadora, empiezan a cambiar los archivos y a moverlos, y ya entonces les va a leer otro tipo de dirección al que están conectados. Vamos a hacer ese caso.
Si yo me voy a la carpeta donde tengo el archivo, que es este delimitado, y lo muevo, simplemente lo voy a sacar de esta carpeta. Le voy a decir cortar. Y nos vamos entonces aquí afuera, para no ir tan lejos. Y lo voy a decir pegar aquí. Ya mi archivo se movió, ya no está en la carpeta original que estaba antes, ¿no? No está aquí. Si yo me voy a mi archivo de Excel y vengo y le digo actualizar, ahí me sale el error de que no puedo actualizar porque no encuentro el archivo. Porque el archivo está conectado a una dirección URL en otro lado. Estaba en otro lado. Dígame, José. No, creo que es ahí a donde vas. Hay una opción que es para usar el pad, diríamos, ¿no? Una opción que tú le puedes crear el parámetro justamente para que la persona que le llegue ponga la dirección y ya se olvide. Pero ahorita como estamos comenzando así como si estuviéramos comenzando de cero, entonces todavía no voy a hacer esa parte, pero sí la vamos a ver. Listo. Sí la vamos a ver. Como le dije, yo de aquí le voy a poner un poquito de tuerca en la medida que vamos avanzando. ¿Ok? No se vuelve monótono todos los cambios y entonces vamos a hacer siempre lo mismo. Y quiero que también ustedes se lleven en este curso otras cosas adicionales que no se ven normalmente en un básico. ¿Ok? Entonces, para que se vayan con esa idea. Entonces, aquí me dice, mira, no te puedo porque simplemente lo moví. Entonces, vamos a hacerlo de la manera antigua. Bueno, vamos con nuestro archivo. Y como yo lo moví de carpeta, nosotros nos vamos otra vez a datos. Voy a decirle aquí en obtener datos. Hay varias maneras. Voy a aplicar esta en principio. Después lo hacemos con otro para aplicarle la otra manera. ¿Okay? Tienen aquí lo que se llama la configuración de origen de datos. En obtener datos, configuración de origen de datos. En el Power BI está justamente también en la pestaña en transformar datos. Si ustedes abren allí, también le aparece una opción de configuración de origen de datos. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a obtener datos, configuración de origen de datos. Presionamos y esta misma configuración de origen de datos también lo tienen en la interfaz del Power Query. En la pestaña de, si no me recuerdo, en la pestaña de inicio está la configuración de origen de datos. Ahí también lo pueden configurar. Y también dentro de la consulta, en el panel de consulta, presionan la consulta, botón derecho, también les va a aparecer, si no me recuerdo. Entonces, bueno, aquí dice origen del dato del libro actual, está ahorita a la carpeta que ya se encontraba antes. Fíjense que está en la carpeta CSV y yo lo saqué de allí. ¿Cómo se hace aquí el cambio? Selecciono, voy aquí a donde dice cambiar origen, ¿ok? Voy a cambiar origen y aquí me aparece todos los datos, que es un CSV y todo lo demás, como tal cual como habíamos visto en los metadatos al principio. Vamos aquí a examinar y ahora sí vamos a ir a buscar nuestro archivo donde se encuentra. ¿Ok? Aquí está delimitado, vamos a importar y aceptamos. Cerramos aquí, ya está cambiado la carpeta, cerramos. Y ahora sí, le damos a actualizar, no debería aparecer ese error. Claro, no va a haber cambios porque no hemos movido ninguna cifra. Lo vamos aquí a actualizar. Y fíjense ahora como si no me parece el error. Pero la apreciación de José es la válida, es la que normalmente también se utiliza. Ya cuando uno está un poquito más avanzado en esto, normalmente crea un patch como parámetro, lo coloca dentro de la función y ya cuando se lo pasa a la persona le dice, mira, tú lo que tienes que hacer es copiar el URL en este patch y ya automáticamente se te actualiza el archivo. JB. Eso también pasa cuando cambias de nombre, ¿cierto, Rafa? El archivo de origen. También, claro, porque si lo tienes estático, sí te va a cambiar el nombre. Ahora, si lo tienes como patch, no debe, el cambio del nombre es lo de menos, a menos que utilices el nombre como parte de tus transformaciones en la consulta, dentro de la consulta. Por ejemplo, hay archivos donde tú no tienes la fecha o el periodo al que corresponde el archivo que estás pretendiendo transformar. Y tú pretendes en un futuro consolidar información. Entonces, ¿cómo saber si el archivo es de enero, de febrero y de qué año? No tienes ningún tipo de dato que te lo ubique como fecha, por ejemplo. Estoy aquí inventando, pero ahí están esos casos. Entonces tú utilizas el nombre del archivo porque tú eres organizadito, entonces tú dices, bueno, yo le voy a poner el nombre del mes, el nombre a que corresponde, el mes y el año. Y ese mes y año, por lo general, yo lo utilizo para colocarlo como una fecha dentro del archivo y saber a qué mes corresponde los datos que están allí guardados. ¿Okay? Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio para pasar al otro? No, ¿verdad?
Guardamos este. Ok, vamos a ver el segundo ejercicio. Voy a abrir de una vez un archivo nuevo. Control U, hago un archivo nuevo. Voy a cerrar ese que acabamos de hacer. Y vamos a ver el segundo ejercicio, que fue el que les envié por ahí.